Bien, buenas noches queridos rotaractianos y rotaractianas. Nos encontramos en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza. Sin ir más lejos, estamos en la calle Islas Malvinas 663 y vamos a tocar planta baja, departamento 8, porque vamos a entrevistar para Rotaract News a lo que es un pilar de los rotaractianos, ¿sí? Un ícono en la historia rotaractiana. Enseguida con ustedes van a ver quién es el protagonista de esta noche, en esta edición especial rumbo al ERAU 2013. A ver, vamos a tocar el timbre. No deje de filmar, Adri. Nos encontramos acá, vamos a ver si nos atienden. Hola, Marce. Sí, gracias. Bien, estamos acá con Marce Calabria, que es todo un ícono en lo que ha sido la historia rotaractiana para el distrito 4860 en su momento, actualmente 4865. Marce, te comento, el motivo de la entrevista es que mañana se va a estar realizando el foro distrital en San Juan, en el departamento de Rawson. En San Juan. Si no me equivoco, y bueno, hay un módulo que es vivencia rotaractiana y dije, bueno, qué mejor Marce Calabria para que nos dé un panorama sobre diferentes cuestiones que le voy a ir preguntando, que creo que va a ser muy interesante y muy formador para todos los rotaractianos del distrito. Marce, contanos, ¿cuándo empezaste en Rotaract? ¿A qué edad? Tu club, los cargos que ocupaste y el tiempo que estuviste en la organización. Bueno, buenas noches. Primero, gracias por venir, tanto Manuel como Adrián. Bueno, yo empecé Rotaract en 1995. Ahí se funda Rotaract Club San Martín. En realidad se fundó de una manera bastante interesante. Vieron que el manual, no sé si lo sigue diciendo, el manual siempre decía que tomaba como base los clubes de la comunidad o los clubes de las universidades. Sí. En gran parte del mundo, sobre todo en el mundo anglosajón y europeo, las universidades servían mucho como base para los rotaractianos. El club nuestro fue un caso típico de lo que pasa en América Latina, de la comunidad, con un grupo armado que venía ya de la iglesia y un rotario tuvo el buen tino de ofrecernos trabajar aparte de la iglesia, trabajar en una organización comunitaria, y así se formó con iniciativa de Horacio Cotani, el papá de uno de los que después fue rotaractiano, del japonés, como le decíamos. Él tuvo la iniciativa de que formáramos Rotaract Club San Martín. Estuvimos, en ese entonces los clubes demoraban mucho la oficialización, estuvimos un año. Así que fuimos al primer ERAU siendo club en formación, cosa que no era muy habitual en esa época. Nosotros llevábamos unos meses formados y ya fuimos al primer ERAU a Córdoba, que fue un ERAU, me acuerdo, espectacular. ¿A qué edad empezaste? Y yo entremos a los 17 años, 18 entramos más o menos. Sí, por ahí. ¿Qué cargo ocupaste en la organización? Y bueno, yo fui el presidente fundador, después me dieron una segunda oportunidad. No, después seguí un año más como presidente en el club, y después en el club en realidad no ocupé muchos otros cargos, porque después empecé a ocupar muchos cargos a nivel distrital. Entonces en el club quedaba siempre como paz presidente, miembro de la junta, o como es presidente asesorando, pero no ocupé mucho más cargos en el club, así que en realidad me estrené con el cargo de presidente. Mi primer mesa en ERAU, siempre lo digo, no fue la de novicio, sino que fue directamente la mesa de presidente, así que yo siempre miraba las mesas de novicio de lejito y me reía, y después ya como instructor nunca tampoco fui instructor de novicio, no tenía el perfil tampoco para ser instructor de novicio, pero siempre veía las mesas de novicio como diciendo que lindo hubiera sido formar parte de esa mesa. Sí, ser el coordinador de la mesa de novicio, formar parte. Exacto. ¿En el distrito y en la agencia qué cargo? Bueno, en el distrito todos, porque fui director de varios comités, tesorero, bueno, no fui vice-RR porque el cargo de vice-RR lo creamos justamente en la representación en la que a mí me toca hacer RR, creamos la vice-representación. No existía antes. No existía antes, pero siempre fui el representante del RDR para las mesas de ERAU, cuando los RDR nuestros no podían asistir por distintos motivos, siempre iba quedando como el que viajaba a las asambleas. Así que, bueno, después RDR. Previo a ser RDR fui coordinador del ERAU Mendoza 2000, el segundo ERAU de Mendoza, el primero fue en el 94. El primer ERAU en Mendoza fue en el 94 en Lurunta.
En Lulunta. En Lulunta, en el seminario de Lulunta. Ajá. Que los chicos se acuerdan mucho de ese, los más viejos, los más viejos, si me escuchan me van a matar, pero toda la camada anterior a la nuestra fue la que hizo el seminario de Lulunta. En el 94 ya era Erau. Erau, sí, porque los Erau nacen en el 78. Ajá. En 1978 nace como tal, ¿sí? Ajá. Tuvo unos antecedentes del ERA, Encuentro Rotaractiano Argentino, después Erau, Encuentro Rotaractiano Argentino Uruguayo, y después Erau, Encuentro Rotaractiano Argentino Uruguayo y Paraguayo. Pero el de Mendoza, el segundo de Mendoza, el que a mí me tocó coordinar, fue el 22 Erau, así que, y fue en el 2000, sí, empezaron en el 78, con algunos antecedentes previos. Bueno, la camada venía de hacer el Erau 94 de Mendoza, que fue un Erau muy famoso, todo el mundo se acordaba de ese Erau. Entonces en el 95 y 96 los mendocinos en esos Erau tuvimos una participación muy destacada, porque todo el mundo se acordaba del Erau 94. Había sido un Erau muy lindo, de falta de agua, había habido muchos problemas de agua, habían terminado las duchas siendo comunitarias, esas cosas vieron que siempre hacen que los Erau sean más, integren más de lo que un Erau integra. Así que el Erau del 94 se acordaba a todo el mundo. Y en el 2000 hicimos el segundo Erau de Mendoza, con la ventaja, aparte de tener todo el equipo organizador nuestro, nosotros veníamos ya de tener líderes en la agencia bastante importantes, de que parte de los que habían hecho el Erau 94 fueron miembros del comité organizador, aunque no eran rotaractianos, del Erau Mendoza 2000. Eso fue, por ejemplo, me acuerdo de la comisión de kiosco, la comisión de salubridad, hubo varias comisiones que estuvo en manos de rotaractianos y rotaractianos. Y bueno, fui coordinador, después RDR, después presidente de varios comités en la agencia, vicepresidente, y ahí me retiré. Y ahí te retiraste. En la época de Gabriel Alfaro. Exactamente. ¿Cuántos años estuviste en la organización? Y del 95 al 2003, 8 años y medio, casi 9 años. A full, vivías a full. Marci, y todos Erau, todos los años fui un Erau. ¿Cuál fue tu primer Erau? El de Córdoba 96. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cuántos fueron del distrito? Del distrito fuimos 35, me acuerdo. Numerosos, fuimos el tercer distrito más numeroso después de los dos distritos de Buenos Aires. El Erau de Córdoba ese año fue un Erau muy especial, fue un Erau muy lindo. Ahí se forma la IRAU, deja de ser consejo de representantes y pasa a ser agencia rotaractiana argentina. En ese Erau se crea la IRAU. En ese Erau se crea la IRAU. La agencia informativa. Exacto. En el 96. Con la primera agencia reconocida por Rotary. IRAU es una de las primeras agencias en el mundo, si no la primera, de reconocimiento oficial, lo cual también le dio una característica especial. Y el Erau de Córdoba fue uno de los primeros que tuvo asistencia de rotarios importantes a nivel internacional, es decir, de autoridades rotarias internacionales argentinas, pero que ocupaban cargos internacionales. Y el distrito 4860, en ese Erau, que había varios rotaractianos famosos, pero uno de ellos era Jorge Mazzolo, encabezaba una postulación para un nuevo Erau, es decir, hacía 2 años que habíamos sido sede y ya querían hacer nuevamente un Erau acá en Mendoza. Entonces peleamos contra las postulaciones de ese año, que no me voy a acordar ahora qué eran, pero Mendoza íbamos tercero, quinto lugar, lejos. Pero se llevó una postulación. Pero se llevó una postulación. Y llevamos vino, como hacemos siempre para las postulaciones de Erau, medio acoso de vino, del micro abajo eran vino, así que repartimos vino ese Erau. Característico de Mendoza. Y fue un Erau muy lindo, fue en Altagracia, Córdoba. Y fue muy lindo, fue un Erau muy bueno. ¿Cómo considerás, ahí en 2 o 3 frases, con una idea, cuál ha sido la evolución de los Erau hasta el día de hoy, en su importancia para los rotaractianos, en esta región del continente? Bueno, yo el último mío fue hace muchos años, fue en el, fue en el 2003 el último donde me despido oficialmente. Pero después después me invitaron cuando la agencia cumplió 10 años, fui a Córdoba, a un Erau invitado una de las noches a Córdoba, pero... ¿En el 2006? En el 2006, a Córdoba en el 2006, claro, que Adriana Sotelo era la presidenta de la agencia y Nicolás Ortiz de Lucía, entre ellos estaba uno entraba y otro salía.
Y bueno, los ERAU siempre fueron muy importantes a nivel latinoamericano porque fueron el encuentro más grande, porque si bien hay otros encuentros latinoamericanos, estaba la OMIR Brasil, que era la agencia brasilera que se funda después de la AIRAU. AIRAU ayuda a fundar la OMIR Brasil. Después estuvo el Herbopes, que es un encuentro chileno, boliviano, peruano, que no sé si se sigue haciendo. Sí, sí, ahora también de los A4. es posterior también al ERAU. AIRAU también ayudó en todo lo que fue el Herbopes, en lo que fue la CONAR, en lo que fue la CLARI en México. La AIRAU fue un poco la que impulsó todos los demás encuentros latinoamericanos regionales. Pero el ERAU tiene la particularidad de ser el único, no sé si habrá otra hora, de tanta duración y de tantas horas de capacitación. Los demás encuentros son más culturales, recreativos, el nuestro es netamente de capacitación. Tal es así que me acuerdo, a propuesta de nosotros, de un grupo de líderes del distrito nuestro, se empezaron a hacer certificados analíticos en los ERAU, es decir, vos salías del ERAU con un certificado que decía qué temas habías tenido, que siempre eran temas muy interesantes para cualquier persona que trabajara, liderazgo, motivación, resolución de conflictos, negociación, y qué cantidad de horas cátedra tenía cada uno de esos temas, y cuál era el currículum de los que habían dado los temas. Entonces, a partir de esos certificados analíticos, en realidad era una certificación un poco más extensa de la común, algunos rotaractianos empezaron y cada vez más a lograr que las empresas les pagaran los tickets a los ERAU. Fue una experiencia bastante interesante. No sé si sigue haciendo, se hizo un par de años. Eran un trabajo enorme para el comité organizador, hacer los certificados analíticos y para el comité de capacitación de la agencia. Ahora se llama Comité de Recursos Humanos, ¿no? Comité de Recursos Humanos. Humanos. Comité. Pero los encuentros ERAU siempre fueron únicos por esto, por la capacitación. Y tengo una anécdota con esto para cerrar lo que significa. En el año 2002, yo era presidente del Comité de Relaciones Públicas de la agencia. Sí. Invitamos a Junior Achievement, que es una organización internacional muy importante también. Y allí fue el presidente internacional y 2 representantes latinoamericanos y estuvieron toda la semana en el ERAU con nosotros. No lo podían creer. Más allá de que sufrían las incomodidades, porque ellos estaban acostumbrados a encuentros en hoteles 5 estrellas y nosotros estábamos en una escuela hogar en Corrientes con 45 grados de calor y en el único lugar que teníamos aire acondicionado. Ese fue el ECO. El EVA fue en Buenos Aires. Pero en el ECO ellos quedan tan impresionados que nos piden firmar un convenio. Entonces el día miércoles, al finalizar el día de servicio, firmamos un convenio entre el presidente de la AIRAU, que era José Luis Fortunati, y el presidente de Junior Achievement Internacional. Ellos son una institución que tiene a Telefónica, a Microsoft, General Motors, tienen fundaciones enormes atrás. Firmamos un convenio de participación donde nosotros brindábamos la puerta para que ellos aplicaran su programa a través de los clubes Rotaract de toda la Argentina, Uruguay y Paraguay. Y funcionó muy bien. Durante 2 años el convenio funcionó haciendo que Junior Achievement en cada localidad, con el Rotaract de cada localidad, realizaban programas en conjunto. Pero ellos quedaron impresionados y nos dijeron, me acuerdo el abogado que era el presidente, era un muchacho más grande que nosotros, pero joven, nos dijo que jamás, a pesar de haber viajado por todo el mundo, por fundaciones, habiendo asistido a entrenamientos internacionales de ONG, jamás había participado en un encuentro como el ERAU, que estaba impresionado. Eso me parece que es un detalle, ¿no? Increíble. Marce, ¿cuáles son así, diría que fueron los 3-4 ítems que ustedes a la hora de organizar el ERAU Mendoza 2000 consideraron que eran los desafíos más grandes? Bueno, acá había un grupo, como ha pasado siempre, el 4860 fue siempre líder dentro de la agencia. En esa época los instructores nuestros viajaban a todas partes de la agencia. Y nos propusimos hacer un ERAU distinto, con un gran condicionante de elevar el número de participantes, bajar el precio de los tickets que venían siendo cada vez más caros. Estamos hablando que en esa época los tickets valían 160 pesos, ¿no? Sí. Esa época nosotros nos propusimos bajarlo a 125, lo cual era un desafío enorme porque ya salían derechos con los presupuestos que manejábamos. Nos propusimos hacer el primer ERAU auspiciado y nos propusimos hacer un ERAU netamente, aparte de actividades de servicio, como para que la gente conociera Mendoza a fondo. Entonces hicimos un ERAU que fue el primero de 465 personas, que realmente nos desbordó. Hay que reconocerlo, fue mucha la cantidad de gente para la cantidad de organizadores.
hicimos un día de turismo aventura en donde 455 personas hicieron trekking, rafting a través de toda una organización logística que fue increíble. Me acuerdo en eso estuvo a cargo un grupo rotaractiano, pero estuvieron Fernando Retamales, Mercedes Andermas, bueno, habría que nombrar a los 60 que trabajaron, pero hubo mucha gente que trabajó en eso. Y la coordinación fue increíble, así que hicimos que 400 y pico jóvenes conocieran la montaña mendocina y conocieran Mendoza a nivel turístico. En tanto que en la mañana habíamos estado en la ciudad haciendo una campaña de educación vial, 450 jóvenes distribuidos en 5 puntos estratégicos de la capital de Mendoza, haciendo una campaña vial que también fue auspiciada de Lima. Y recibimos, me acuerdo, el auspicio de Unifón de Telefónica. Fue el primer ERAU con un auspicio corporativo fuerte. Que nos dieron, me acuerdo, los primeros handy tipo celulares que venían, que eran unos tipos zapatófano enormes que servían como handy, como teléfono celular, y con eso nos manejábamos. Seguro que... No, era más o menos parecido, y con eso nos manejábamos con la organización. Pero bueno, el ERAU terminó siendo muy numeroso, tuvimos algunos problemas de salubridad, como pasa en algún ERAU. Ya voy a llegar a eso. Pero nos propusimos eso, hacer un ERAU numeroso, con un ERAU que mostrara mucho la provincia, y eso se logró porque después siguieron viniendo chicos de... y fue el primer ERAU con participaciones de México, Brasil y Chile. Fue un ERAU que abrió las puertas y vinieron delegaciones de Chile, de México y de Brasil. Es decir, que fue un ERAU con una representación bastante grande. Salió de Argentina, Uruguay y Paraguay. Por supuesto, las delegaciones que vinieron no participaban en las decisiones de ERAU, pero sí participaron en las mesas y en todo lo demás. Si bien ahora ya los chicos, obviamente, en la preparación de este ERAU, ellos ya tienen armados, digamos, su estructura de trabajo, las respectivas secretarías, todo eso, pero yo creo que para modo de anécdota se pueden tomar buenas herramientas de ahí. ¿Cómo fue un poquito? ¿Cómo se diagramó, digamos, las diferentes áreas del ERAU, desde la coordinación hasta... En adelante. Nosotros teníamos... Bueno, el ERAU Mendoza se empieza a trabajar un año antes, es decir, en la postura, desde antes del ERAU 99. En realidad la idea nace viniendo del ERAU 98 de Asunción, Paraguay. En el micro de vuelta se empieza a gestar el ERAU de Mendoza. El tema es que quienes empiezan a machacar con la postulación de Mendoza para el 2000 son los que después se van, porque ya estaban siendo sus últimos ERAU. Y los nuevos somos los que tomamos... Como mi caso, digamos. Más o menos. Somos los que... Bueno. Y como veníamos trabajando de un año antes, y por algún motivo Mendoza estaba seguro que íbamos a ganar, a pesar de que teníamos dos contrincantes fuertes. Sabíamos desde hace un año que íbamos a tener como contrincante a Córdoba, que en ese entonces era el distrito junto con Santa Fe, eran los distritos más importantes, en número, en líder, en representación de ERAU. Y teníamos Uruguay, que había unido a los dos distritos para postularse por un ERAU. Y Uruguay hacía mucho que quería tener un ERAU. Con líderes a la cabeza, me acuerdo, los coordinadores de ERAU, posibles coordinadores que encima representábamos o encarnábamos la competencia, éramos Nicolás Ortiz de Lucía, iba a ser el coordinador si el ERAU era en Uruguay, todo un líder, en ese momento un líder de mucho peso. Yo, que también ya tenía una presencia muy fuerte en la agencia, y el Garza Iturriós, que es un rotaractiano de Córdoba muy famoso, que también tenía todo su séquito y su seguimiento. Entonces los tres encarnábamos las tres postulaciones. Pero Mendoza venía trabajando mucho y desde un principio lo organizamos en secretarías que fueron... Primero teníamos la coordinación y vicecoordinación, que estaban yo y Fernando Retamales, bueno, el burro por delante, Fernando Retamales y yo sería. Fernando era el vicecoordinador, pero en realidad era una coordinación de dos cabezas. Sí. Porque los dos siempre hemos trabajado muy en conjunto y no había decisiones que tomara uno u otro que no hubieran diferencias. Después venían la secretaría, prosecretaría, que estaba Juliana Nolni como prosecretaria, no me acuerdo ahora, pues tesorería, protesorería, y venía la comisión de alojamiento, que era la más fuerte, no sé si no era o sigue estando, que siempre ha sido la comisión de más trabajo, porque es la que se encarga del alojamiento, la comida, el desayuno, la limpieza, todo. La comisión de fiestas, que es la que se encarga de las distintas fiestas de la noche. La comisión de seguridad, la comisión de higiene, la comisión de tecnología, que era la que se encargaba de proveer todos los medios tecnológicos, que estaba Claudio de Vista, que de Guaymallén, que es licenciado en sistema, ahora está en España hace muchos años, pero en ese entonces era el rotaractiano que más sabía, creo yo, de todo lo que era informática.
Teníamos la comisión de tiempo libre, que es la que se encargó de turismo, que fue increíble el trabajo de ellos, por lo que decía recién. Tuvimos la comisión de servicio a la comunidad, que fue otra comisión que trabajó increíblemente. La comisión de protocolo, el Herao Mendoza tuvo actos protocolares muy importantes. El lanzamiento fue en la legislatura de Mendoza, con la presencia de autoridades provinciales. Fue el primer Herao con declaración de interés legislativo, y el Herao de Mendoza no alcanzó a recibir la declaración de interés presidencial de la nación, pero llegó una carta de en ese momento el presidente de la Rúa, adheriendo al Herao, y se leyó en la cena de gala de inicio del Herao, se leyó la carta del presidente de la nación, que me acuerdo yo había viajado especialmente a Buenos Aires a llevar la carta a la Casa de Gobierno pidiendo la declaración de interés presidencial. Así que la comisión de protocolo trabajó muchísimo también, se manejó muy bien. ¿Qué otra secretaría me falta? Bueno, la Secretaría de Transporte, porque teníamos delegaciones que llegaban por primera vez, muchas delegaciones llegaban por el aeropuerto. Entonces había que tener la logística, y habíamos preparado llegada en el Arco de Saguadero con carteles, llegada en el aeropuerto, y llegada en la terminal de ómnibus y pasacalles en el Parque General San Martín, un trabajo que habían hecho los locos de esa época, pintando, muchos sin autorización, muchos los habíamos puesto, si los bajaban, bueno, y la verdad que fue increíble. Así que trabajaron como 8 o 10 secretarías, en total 60 personas. En total 60 personas. Adentro, estando todo el tiempo, con un distrito de 100 y pico personas, y casi con 455 inscriptos. De los cuales otros distritos eran casi 400. Claro, porque de nuestro distrito eran 60, 400 eran de afuera, exacto. Marce, ¿tuvieron dificultades considerables durante ese Herao? Y sí, la más que tuvimos fue que el día miércoles, todavía no descubrimos por qué, nunca. El gran misterio del Herao. Y que todavía se acuerda. Sí, la salmonela. Una cagadera nos agarró a toda, una diarrea impresionante. Nos hacía acordar al Herao de Asunción de Paraguay, que ahí estuvo la Cruz Roja, se tuvo que instalar adentro del Herao para atendernos. Bueno, acá no llegamos tanto, pero lo cierto es que aparentemente las milanesas en un día miércoles de mucho calor que llevamos a la montaña preparadas por la empresa Paravianda, algo ahí no funcionó, dicen. O alguien que ya traía el bichito. El asunto que se esparció, y el jueves comenzamos con casos de gente con fiebre y con diarrea, hasta el punto que la gente se nos volcaba y se nos desmayaba en pleno Herao, llegando a tener 70 internados adentro del Herao, es decir, aislados. Y bueno, tuvimos un gran apoyo del Ministerio de Salud, papá de Rotaractiano, que eran médicos y bioquímicos, nos ayudaron muchísimo. Recuerdo también, estaba la actual doctora Bataglia, Alejandra Bataglia en ese momento, y Luis Lermi, los dos hoy son médicos, pero en ese entonces eran los miembros del Comité de Sanidad. Me acuerdo cuando llegó el Ministerio de Salud, que llegó cuando ya habíamos armado un pabellón en la escuela hogar exclusivamente para atender a los chicos que no se sentían bien, y ellos llegaron con cajas de medicamentos para darnos y demás. Felicitaron y le hicieron una certificación a los chicos que en ese entonces eran estudiantes de medicina por la organización y cómo habían atendido a tanta gente tan rápido. Habían organizado un tipo microhospital en la escuela. Eso fue increíble y fue una de las cosas que me acuerdo se rescató mucho. Ese fue el gran problema. Si bien salimos adelante, cuando terminó el Herao el sábado ya la gente se volvió toda recompuesta, salvo 3 casos que hubo que mandar en avión que realmente estuvieron muy mal. Sí. Pero bueno, eso nos desbarajó los números, es decir que... y un dato lindo, de color, si se quiere, fue que los rotaractianos organizadores nos tuvimos que quedar en cuarentena una semana más. ¿Ah, sí? Terminado el Herao, el distrito se tuvo que quedar 4 o 6 días más. Los organizadores tuvieron que quedar de 4 a 6 días más en cuarentena, tomándonos la medicación. No podían salir de la escuela. No, iban nuestros familiares allá a vernos y nos llevaban la medicación. Y eso hizo que hiciéramos un pabellón común, porque la escuela era tan grande, y por supuesto fue convivir, aparte de todo lo que habíamos vivido, así que fue increíble. Después del Herao, cuando ya no pudimos salir de la escuela, fue como el post-Herao en una situación de control médico. Pero nos habíamos acostumbrado tanto a estar todos juntos, que después del Herao, durante muchos meses, nos seguíamos juntando. Porque nos habíamos visto durante 15 días tanto, habíamos convivido tanto, nos habían pasado tantas cosas,
que el grupo se afianzó mucho. Por eso hizo que la representación que me toca a mí, que era inmediatamente después del ERAU, fue una representación muy linda, de mucho trabajo, de mucho fruto. ¿Pero por qué? Porque todo había nacido en realidad con un grupo que se hizo muy homogéneo. A todo esto, durante el ERAU se siguieron desarrollando normalmente las sí, mesas, nunca se detuvo las nada. Fiestas, sí, todo lo que es la manera de trabajo del ERAU se realizó normalmente. Todo normal. Incluso el déficit económico que tuvimos, que fue el segundo ERAU en la historia que presentaba déficit económico, fue muy chiquito, muy reducido, porque en realidad muy bien manejado por todo el grupo organizador. Terminamos con un déficit de 3.000 pesos de un presupuesto de 96.000. Y el déficit se debió a que tuvimos que gastar el doble en agua envasada. Claro, sí. Tuvimos que gastar en medicamentos que no teníamos previsto comprar y tuvimos que gastar en pasajes de avión que no teníamos previsto pagar la vuelta de Rotaractianos de 3 que tuvieron que volverse en avión. Así que eso hizo que tuviéramos un déficit que después se terminó cancelando durante la representación que me tocó. No, la verdad que bueno, fue toda una experiencia. Marce, ¿qué experiencia y reflexión te queda del ERAU, tanto del que viste como organizador, como también de lo que asististe? Pero más que todo, ¿considerás que haber sido organizador de un evento de tal magnitud ha sido preponderante para tu formación humana? Sí, yo creo que sí. No solo humana, sino también profesional y demás. Nosotros nos seguimos juntando un grupo de amigos rotaractianos los viernes a comer. Y nos juntamos, pues no nos vemos por nuestras profesiones y actividades. Y hace poco hablando con uno de ellos, con Emiliano, que es un psicólogo bastante destacado de Mendoza, exacto, él decía, ¿se han dado cuenta el gran expertise que nos ha dado Rotaract, sobre todo el haber sido capacitadores o líderes en los ERAU? A punto tal que cuando uno le toca hablar en grupo, o dar una clase, o dirigirse a profesionales de la misma o de otra rama o demás, indudablemente sobresale enseguida, y es porque te ha dado, el ERAU te da un manejo de una cantidad de personas, manejar mesas de 50, o manejar grupos, como a mí me ha tocado dar charlas en ERAU en plenario, 200, 300 personas, claro, indudablemente eso te da un expertise que no lo tiene cualquier persona. Y también es tanto la experiencia que me ha dejado, bueno, formé mi familia también a raíz del Rotaract, ¿no? pero la experiencia es tan grande que hasta hace poco yo daba clase en la carrera de organización de eventos, una carrera relacionada al turismo. Y muchas de las cosas que yo citaba como ejemplo a los alumnos de la carrera del diplomado de organización de eventos eran de lo que se hacía en los ERAU. Porque es un evento de tanto tiempo y de tanta gente que te da un expertise muy, muy grande. Y de hecho, cuando uno repasa los ex rotaractianos, yo repaso los ex rotaractianos de esa época, muchos son emprendedores independientes, muchos han llegado a posiciones número 1 de las empresas, muchos han llegado a tener sus propios negocios muy exitosos, otros en otras partes del mundo se han destacado, otros han llegado a ser docentes, profesionales muy destacados. Así que indudablemente el paso por Rotaract y por los ERAU deja mucho. O sea, digamos que es indiscutible que en ese sentido es una experiencia formadora muy grande de vida en diferentes aspectos. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo ves el camino, no solamente del tiempo que vos seguiste participando después de la finalización del ERAU 2000, sino que también has seguido, más allá que no has seguido de manera activa, has sido conectado a todo lo que ha sido todo el mundo Rotary y has sido en contacto con muchos rotaractianos? ¿Cómo ves el camino que ha recorrido el distrito desde ese ERAU hasta el próximo, ahora de enero de 2013, donde el ERAU vuelve a Mendoza después de 13 años que han transcurrido? Ah, mira vos, claro, tenés razón. ¿Has visto una maduración por parte del distrito? Bueno, yo por lo que he visto, no he participado mucho últimamente, pero el hecho de que el distrito haya llegado a tener líderes otra vez en la IRAU, haya llegado a tener un presidente de agencia, haya tenido RR que han tenido destacada actividad. Estamos hablando de eso solo. Claro, el hecho de que haya seguido teniendo una participación tan activa. Lo otro que sé es que en los últimos ERAU siguen yendo cantidad, el distrito nuestro sigue siendo de lo más numeroso. Creo que eso ha sido muy ventajoso. Me parece que el distrito, y por lo que conozco en los últimos eventos que he ido, la cantidad de gente, el nivel de compromiso, la cantidad de clubes, cómo están trabajando. Una renovación muy importante del recurso humano. Sí, eso se ha visto, ¿no? Mucha gente que, bueno, ya de la camada vieja no quedamos casi ninguno, pero creo que eso es muy importante. Y lo otro es que hoy, si bien yo no estoy actualmente en Rotary, pero hasta hace mucho tiempo atrás estuve y sigo en contacto con Rotario,
Hoy los Rotarios tienen un conocimiento de lo que es Rotaract, aún aquellos clubes que no tienen Rotaract, hay un conocimiento bastante grande. Eso habla muy bien de que los rotaractianos han logrado ponerse como un elemento, como un protagonismo muy fuerte a nivel Rotary distrital. Quiere decir que acá en el trabajo lo han hecho bastante bien. Y que tengan el grado acá en Mendoza va a poner todos los ojos de todo Rotary de Argentina y de Argentina, Uruguay y Paraguay puestos acá. A los Eraos vienen participando cada vez más Rotarios, gobernadores. En el 96 creo que fue la primera vez. Rotary designa ya un representante del presidente personal de él para los Eraos, eso es un logro muy grande. Sí. Bueno, el Erao 99 fue el primero que tuvo una presencia destacada. Al Erao de Santa Fe fue por primera vez un expresidente de Rotary Internacional, en ese entonces Luis Vicente Giai. Y al Erao de Mendoza vino por primera vez a promocionarse la convención de Rotary y le vino a promocionar el presidente de la convención, que en ese entonces era Carlos Speroni, que ha sido el director de Reggae y un líder internacional. Y él vino exclusivamente al Erao, me acuerdo ese día, fue el día de más calor y fue el día miércoles, donde habíamos tenido miles de problemas. Él vino y presentó la Convención Argentina 2000, la primera convención. Claro, sí, la Buenos Aires. Exacto, la presentó en el Erao Mendoza. La última que se hizo. La última que se hizo en Argentina la presentó él en el Erao Mendoza 2000. Y de ahí ya los Erao empezaron a tener, como hasta hoy, una participación de Rotary muy importante. Marce, la última pregunta, y te la divido en dos partes. Pido que se lo responda directamente a la cámara, porque le vas a hablar a todos los rotaractianos que mañana te van a estar escuchando. Dale. En el foro, te van a estar viendo escuchando. ¿Qué consejos de tu experiencia y visión le darías a todos los rotaractianos del distrito en su preparación del próximo Erao? ¿Sí? ¿Cómo deben vivirlo? ¿En qué hacen hincapié que deben aprender? Porque ha visto que en realidad muchas veces se considera que la responsabilidad principal la tienen los coordinadores, los encargados de la secretaría, y por ahí mucho el resto del distrito que participa no entiende cómo es su vital importancia y su protagonismo para que todo el Erao pueda salir bien. Eso en primera parte. Y en segunda parte, ¿qué crees que eso le puede traer de beneficio al distrito un después de Erao exitoso? Bien. ¿Sí? Bueno, yo creo primero a decirle a todos los chicos que es una experiencia única, como la hemos hablado. Ustedes si han vivido los Erao, si han tenido chicos más grandes que ustedes, los clubes que han vivido los Erao, les deben decir que es increíble. Uno, por más que te lo cuenten, hasta que no lo vivís, uno no puede descubrir toda la magia, esa famosa magia que se habla en las canciones de inicio y de fin del Erao. Un Erao, como dijimos recién, ayuda mucho a percibir la vida de otra forma, a lograr capacidades. Es un entrenamiento exhaustivo, pero al mismo tiempo es la capacidad de relacionarse, que creo que es lo más importante que tenemos. La capacidad de relacionarnos, hacer amigos y soñar en conjunto con personas de 3000 kilómetros de distancia. Y ver que personas que viven a 3000 kilómetros de distancia una de otra tienen los mismos ideales, principios y valores. Eso me parece que es muy importante. Para todos lo ideal es que lo vivan. Una de las cosas que nosotros hicimos en el Erao Mendoza 2000, que lo cumplimos hasta cierto término, después como nos desbordó un poco la organización no pudimos a full cumplirlo, pero era que cada miembro del distrito viviera el Erao desde una mesa aparte de organizador, lo que significaba un trabajo doble. Pero que no dejen de participar y de asistir a las mesas, porque es muy lindo recibir desde la mesa también la posibilidad de ser anfitriones del Erao. Otra cosa es que inviten a la familia, fue algo que nosotros hicimos, que la familia en algún día vaya, aunque estén ocupados ustedes, y los vean trabajando en el Erao. Para una familia ver o vivir un Erao, y más si no es una familia rotaria, termina de dar a entender por qué los rotaractianos estamos tanto metidos en Rotaract en la época que somos rotaractianos. Ahí las familias descubren cuál es el valor y la importancia de Rotaract en esa época o en esa etapa de la formación. Y lo que puede dejar, respondiendo a la otra parte de la pregunta, lo que le puede dejar al distrito, esperemos que no les deje déficit, porque eso sería muy malo, pero lo que le puede dejar es una capacidad de trabajo importante y una difusión muy fuerte en la comunidad. El Erao de Mendoza, como casi todos los Erao, no sé los últimos, pero siempre ha sido así, el Erao de Mendoza tuvo durante esa semana difusión muy fuerte y en uno de los días fuimos tapa de los 2 diarios centrales de Mendoza. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya 400 jóvenes de todas partes de Latinoamérica participando en un evento de esa característica
hace que todos los medios centren la atención. Y cuando saben ustedes, los medios centran la atención sobre algo, la comunidad centra la ¿Organizar un atención. Herao exitoso es señal de madurez de un distrito? Sí, yo creo que sí. Sí. Como que se ha llegado a un proceso culmine. Sí, digamos. como que se ha llegado, sí, no se puede organizar un Herao si no se ha llegado a un nivel de integración, si no se tiene una camada de líderes importante. Necesitas para un Herao, yo siempre digo, necesitas 20, 30 cabezas, líderes en el buen sentido de la palabra, líderes desde el punto de vista del equilibrio, la tolerancia, la organización, la planificación, el método. Y llegar a organizar un Herao significa que tenés ya un equipo de gente con esas características y que es gente que después te va a volcar eso en actividad en cada uno de los clubes. Un Herao hace que los clubes se conozcan y se integren, un Herao hace que todos se vuelvan más amigos, también genera diferencia, eso hay que decirlo, pero bueno, Hay que saber sobrellevarla. hay que saber sobrellevarla. Siempre se habló, es histórico esto de la gran rivalidad o competencia entre el RDR y el coordinador del Herao, porque el coordinador del Herao en determinado momento del año pasa a tener mayor preponderancia que el representante distrital. El Joel y los coordinadores se van a estar riendo. Pero cuando hay el espíritu rotaractiano es más fuerte que toda esa diferencia, se logra llegar a buen término. Nosotros me acuerdo, ¿cómo será el Herao pactó tanto en Mendoza? Que cuando llegamos al momento de la elección de RDR, voy a contar una infidencia que no se debería porque no tiene mucho de democracia. Los tres candidatos que el distrito ya medio postulaba para ser candidato a RDR, nos sentamos en San Juan en una mesa antes del Herao, pero ya era unos meses antes del Herao, estábamos hablando de diciembre y el Herao era en enero. Y nos sentamos y dijimos, bueno, ¿quién de los tres va a ser representante? Yo fui el primero que dije, con lo cansado que voy a terminar siendo coordinador, ni piensen. Claudio Evita, que era el otro, dijo, bueno, habría que ver, yo no sé que si voy a estar o no, él ya pensaba que un poco... Y Ferre Tamar era el tercero. Y Ferre Tamar era el tercero, era el vicecoordinador del Herao. Y los tres con una participación de mucho tiempo, teniendo un liderazgo fuerte adentro y afuera del distrito. Cuando llegó el momento de la votación estuvo bastante reñida, yo gané por pocos votos la elección, pero era como si los tres hubiéramos ido... ¿Votaron cuántos clubes había en ese momento? Y 13 clubes éramos. 13 clubes. Y la verdad es que la cantidad de líderes que se generó a partir de ese Herao fue lo que hizo que después los clubes tuvieran presidentes ya asegurados por 2 o 3 años siguientes. Que, oh, sorpresa, fueron los mismos que destacaron en las distintas secretarías. Entonces, bueno, es una experiencia de liderazgo muy fuerte. Muy fuerte. Así que bueno, disfrútenlo, aprovechenlo y espero que nos inviten los viejitos, por supuesto pagando, digo que nos inviten, pero iremos los más viejos a disfrutar alguna noche del Herao. Marce, muchísimas gracias, en serio te agradezco. Bueno, Y les voy a mostrar, mira, en primicia, lo estuve buscando hoy día. Mira, a ver si la cámara lo toma. Ese fue el mate que regalamos, como no teníamos un peso, a todos los participantes del Herao les regalamos estos mates, que lo talló, estos mates lo talló Adrián Andermatz, un rotaractiano de Guaymallén, y regalamos estos mates como obsequio y como recuerdo de lo que fue el 22 Herao de Mendoza 2000. Así que, bueno, ahí nos queda. Con este detalle, y augurando lo mejor para el próximo Herao que viene, damos cierre a esta nota. Muchísimas gracias, Marce. Gracias por venir. Volvemos a Estudios Centrales en el Pueblo. Gracias.